Listo, una vez que ya tenemos armada la topología en términos de figuras, ¿cierto? Lo que hay que hacer ahora es, paso siguiente es arquitectura cliente-servidor, donde la arquitectura cliente-servidor se caracteriza porque en el lado del servidor tiene que tener sí o sí una IP fija, ¿cierto? Entonces lo que vamos a proceder a hacer es justamente eso, en los servidores poner la IP que le corresponde. Entonces, y vamos a aprovechar también de inmediato de levantar los servicios. Partamos por acá, ¿cierto? El servicio de HCP que está acá. ¿Cuál es la función de un servidor de HCP? Dar IP, ¿cierto? Un servidor de HCP, ¿cuál es la función de él? ¿Solamente IP o algo más? ¿Y qué más? La MAC no. La MAC es propia de cada tarjeta. Entrega IP, máscara, puerta de enlace y DNS. Esos son los 4 valores que entrega un servidor de HCP, ¿vale? Pero lo primero que hay que hacer, y esto no se les vaya a olvidar nunca, chiquillos, es poner o fijar la IP. Esto es aplicable absolutamente a lo que es la vida real. Cuando nosotros trabajemos después en los ramos que son de talleres, tú te vas a dar cuenta que levantar un servicio sin una IP es un error garrafal, compadre, ¿vale? Entonces eso hay que hacerlo sí o sí. Entonces vamos al servidor de HCP que está acá, lo vamos a rotular, ¿cierto? Aquí abajo. Están listas ya, mi estimado. Ahí está, servicio de HCP, eso es solamente para efectos de mono, ¿cierto? Ese nombre que le puse ahí, y ahora le doy clic y configuramos donde dice config, perdón, donde dice desktop, ahí dice IP configuration, yes. Y ahí coloco de manera estática, ¿cierto?, la IP que le corresponde en ese caso, que está ahí, ¿cierto?, que sería la 192.168.0.2. Siempre en este juego de las redes, compadre, siempre el sistema se va a proteger porque siempre tiene que tener IP y máscara, ¿cachai, no? Entonces él detecta obviamente que la clase de esta IP es una clase C y le coloca la máscara de una clase C, que en este caso es 24, ¿cierto? 24 que se llama, ¿qué quiere decir 24? Muy bien, se llama prefijo, ¿cierto? El prefijo de una IP, que es lo mismo que decir 255.255.250 en este caso. Esta estructura tiene default gateway, y aquí vamos a aprovechar de ir definiendo estos valores, ¿cierto? Estos parámetros. Default gateway o puerta de enlace. La figura que yo te muestro acá tiene puerta de enlace. ¿Sí? Un poco más. Tiene. ¿Cuál es la finalidad de la puerta de enlace? ¿Para qué sirve? Para el traslado de cosas, para el llamado en el router, para saber dónde va a dar los archivos. Pero eso es para el router, pues, pero en el equipo, eso, esa es la palabra, ese es el cuento. En los equipos, la figura de una puerta de enlace es la definición, comillas, es la IP de mi red, ¿cierto?, que me hace salir a otras redes. Esa es la definición de la puerta de enlace. Entonces, en este caso en particular, la puerta de enlace de este servicio de HCP es esa IP que está aquí, ¿o no? Porque esa es la IP de mi red que me hace salir a las otras redes. ¿Cachai, no? Ya, entonces vamos a colocar esa IP que sería la primera, 192.168.0.1, ¿cierto? Y el DNS, la IP del DNS, miro la figura y me doy cuenta si es que hay un DNS aquí. Si lo hay, ahí está, no lo hemos configurado aún, pero sí está la figura de un DNS, ¿sí o no? Entonces le coloco aquí la IP del DNS, 192.168.0.3, ahí está, y cierro. Y con eso ya tengo la primera parte del servicio de HCP, que es ponerle IP al servicio. ¿Cuál era el DNS? La 3, la 03, 192.168.0.3. Estoy aquí, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a levantar el servicio. Voy a config de HCP, ¿cierto? Primero me doy cuenta que el servicio está off, ¿cierto? Tiene que estar on, pero lo vamos a levantar al final. Y aquí empiezo a llenar los valores del servicio. Ahí tengo la default gateway, que es la puerta de enlace, que en este caso en particular es 192.168.0.1. ¿Quién me puede decir por qué yo repetí o coloqué recién en este equipo esos valores y ahora los tengo que colocar de nuevo? ¿Por qué?
Estoy dentro de la configuración del DHCP. Ya está bien, no, pero estoy creando el servicio, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué tengo que colocarlo 2 veces? Y la respuesta es... Porque todas las IP van a salir desde esa... No, si está bien, si esa es la idea de la puerta de enlace, eso no hay discusión en eso. Pero ¿por qué lo estoy colocando aquí y lo coloqué al otro lado? ¿Son distintos? Estoy en la misma máquina. Pero si el otro lo está asignando una IP a la máquina y aquí está configurando... El servicio, es el cuento, ¿cachai? O sea, la respuesta a este cuento es que yo recién hace un rato lo que estaba haciendo era colocando los valores de la tarjeta de red del equipo, cumpliendo con esta figura de lo que es cliente-servidor, de que el servidor tiene la IP fija, y aquí estoy configurando el servicio de HCP, ¿cierto? Que son cosas distintas. Entonces ahí está la 01, el DNS server es la 3, ahí está. Y aquí, que creo que se me olvidó, no lo coloqué, tengo que colocar un rango de HCP, ¿cierto? O sea, tengo que decirle al servidor de HCP desde qué IP va a entregar, desde dónde hasta dónde. Pero eso podemos resolverlo básicamente mirando esto, ¿cierto? Y miro dónde están las IPs colocadas. O sea, veo que hay una 1, una 2, una 3, una 4, una 5. Eso quiere decir que mi rango de HCP para los equipos que van a pedir IP puedo perfectamente hacer que partan de la 10, ¿cierto? Porque ahí no voy a chocar con ninguna IP de las que están asignadas, porque la última es la 5 que tengo asignada. Y voy a asignar, se supone que tengo que colocarle a 2 computadores, ¿cierto? Que son los que están ahí, esos van a recibir IP por DHCP, entonces voy a colocar 2. Por ser, como se dice en buen chileno, justo, aunque tiene otro nombre. Justo y preciso, por no decir volantín de cuero, ¿cierto? Sí, pero si este es un video para nosotros, pues, compadre. A menos que a alguien se le ocurra subirlo a alguna parte. Y tengo que habilitar, muy bien, tengo que habilitar el servicio. Y ahora le digo save, ¿cierto? Ahí está. ¿Estoy grabando todo esto? Sí, estoy grabando. Ahí está. No, sí estoy grabando. ¿Listo? No, está loco, no. Y ahí está, entonces ahí tengo el servicio puesto, corriendo, ¿cierto? Tengo la IP puesta, ¿cierto? Entonces ahora me basta, tengo que ir a probar si es que el servicio está funcionando. Me voy a estos equipos, ¿cierto? Que son los equipos clientes que deberían recibir IP por DHCP. Voy a Desktop, IP Configuration, DHCP y deberían recibir IP. Ahí está. Eso quiere decir que estamos bien ahí, ¿cierto? Que el servicio está funcionando como corresponde. Voy al otro equipo, lo mismo. Desktop, IP Configuration, DHCP. Excelente, ¿cierto? Ya, estamos listos ahí. Sigamos con el siguiente servicio que está aquí. Vamos a partir de arriba mejor, ¿ya? Ahí. HTTP, que es el que está aquí arriba. Entonces coloco HTTP. De nuevo, lo mismo, chiquillos. Se supone que es un servicio, es un servidor, ¿cierto? De la arquitectura cliente-servidor. Lo primero que tengo que hacer es poner IP, ¿cierto? ¿Cuál IP tiene este equipo? La 5, ¿cierto? Entonces coloco la 192.168.0.5. Máscara, bien, por defecto. Puerta de enlace, dijimos que era la 1, ¿no? ¿Estamos bien o no? Y dijimos que el DNS era la 3. Ahí estamos, ¿sí? Y le damos cerrar y configuramos el servicio. Config HTTP, justamente. Me doy cuenta, ¿cierto? Al revisar esta estructura de que tengo HTTP y HTTPS. What is the difference, man? El HTTPS ¿la IP? ¿Ahí? ¿Cuál es la diferencia? El HTTP de la forma segura. El HTTPS. El HTTPS es seguro, ¿cierto? Y cuando uno lo ve, por lo general cuando uno se loguea en alguna página, o sea, si tú estás, por ejemplo, esa página que ustedes siempre revisan que es Facebook, ¿cierto? Cuando cargáis Facebook la primera vez es HTTP, pero toda vez que usted se loguee, compadre, ya pasa a ser HTTPS, y eso le da una suerte de seguridad a la página en el cifrado de la información. Ya voy a configurar el servicio, entonces HTTP, ahí está corriendo HTTP y HTTPS. Y lo que voy a cambiar es el título nomás, para saber cuál es cuál. El título, ese que está ahí. Voy a cambiar donde dice Cisco Packet Tracer y le voy a poner mi primera vez, ¿cierto? Porque así se llama la página. Mi primera vez. Y voy a jugar con el color, ¿cierto? Y con el tamaño. Vamos a ponerle color
red, ¿cierto? Y le vamos a poner tamaño 200, compadre. Claro, y eso debería estar funcionando ahí, po. Para más adelante, compadre, cuando uno levanta un servicio en un equipo de verdad, en un Linux o en un Windows, ¿qué es lo primero que uno hace cuando lo levanta para ver si es que funciona o no? ¿Probarlo dónde? En el mismo equipo, ¿no? En el mismo, claro, ¿sí o no? Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a desktop, al web browser, y voy a colocar la IP porque no tengo servicio DNS todavía funcionando. Entonces coloco 192.168.0.5 y debería cargar My First Time. Yes, nice. Listo. Sigamos. Siguiente servicio, email, ¿cierto? Entonces coloco aquí email. Cuando yo tengo un servicio email, ¿cierto?, que funciona básicamente separado, ¿cierto?, porque el servicio email tiene un servidor de correo entrante y un servidor de correo saliente, ¿cierto? Separa las tareas por razones obvias, ¿cierto? Se supone que es un servicio que tiene mucha demanda, tiene mucha pega, mucho trabajo. Entonces la idea es separar esos servicios. Tengo que funciono con el servicio de correo entrante, con el servicio que se llama POP, ¿cierto? Que se llama Post Office Protocol, ¿cierto? Que funciona en el puerto, ¿cuánto? En el puerto 110 funciona básicamente. Esas son cosas que ustedes tienen que ir sabiendo ya, o sea, en el transcurso del tiempo, ¿cierto? Ya cuando estemos casi terminando esto, yo te voy a decir POP y usted tiene que decir al tiro 110, ¿cierto? Estamos trabajando en la versión 3 ya de POP 3 110, y funciona también con otro servicio que se llama SMTP, que es Simple Mail Transfer Protocol. Dígame. POP es el que se encarga de enviar el correo, Post Office Protocol, envía correo electrónico. Perdón, recibe correo electrónico, recibe correo electrónico. Y el otro se llama SMTP, que es Simple Mail Transfer Protocol. SMTP, y ese es el que se encarga de enviar el servicio de correo. Entonces cuando yo vaya al servidor de correo, ¿cierto?, le voy a poner la IP como corresponde siempre, ¿cierto?, que va a ser la 4 192.168.0.4. voy a colocar los valores que corresponden, ¿cierto? La puerta de enlace es la 01 y el DNS es la 3. ¿Sí? ¿Estamos ready o no? Cierro ahí y voy a configurar el servicio que está ahí, email. Están los dos servicios que yo recién te dije, SMTP y POP3, ¿cierto? Y ahora configuro el dominio. ¿Qué es el dominio en una cuenta o en un servidor de correo electrónico? Todos los correos electrónicos son de esa forma, mira, así. Por ejemplo, ahí está, rmesa miprimeravez.cl. Todo lo que está después de la arroba, ¿cierto? Eso es parte del dominio y que involucra o que implica el equipo donde va a estar corriendo este servicio. Es el nombre del equipo donde está corriendo el servicio. Entonces, aquí cuando me pides la configuración del servicio de correo electrónico, me pide el domain name, lo que yo le voy a colocar es justamente eso, miprimeravez.cl. Todo junto, ¿ah? miprimeravez.cl. Y no me voy a quedar tranquilo hasta que cuando yo haga set, ¿cierto?, ese botón se inhabilite. Y eso quiere decir que aceptó el valor con propiedad. Lo que viene después en este servicio de correo electrónico es justamente meter las cuentas de usuario, ¿cierto? Crear las cuentas de usuario. Y en ese sentido tengo dos. Tengo a rmesa, ¿cierto?, que le vamos a poner la clave 666, ¿cierto? ¿Por qué tan Siempre, always, man. Sí, sí. Es un número, no tiene ni una otra ciencia. Y vamos al otro usuario, ¿cierto?, que está acá, que es don M. Aguilar, ¿cierto? Maguilar. Y la clave 666. Y le damos ahí. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí están los dos usuarios creados y está el seteo del dominio. Y ahí está listo mi servicio de correo electrónico, compadre. Muy simple. Maguilar.
Ahora vamos a configurar el servicio DNS. ¿Qué hace un servidor DNS? Traduce la IP a lenguaje usuario. Humano. Humano. ¿Sí? O sea, lo que hace es servir como una suerte de traductor entre una palabra o un nombre de recurso humano, ¿cierto? Un recurso de dominio contra una IP, ¿cierto? Profe, ¿en el DNS también manda el dominio? No. ¿No? No. ¿El dominio ya lo configuramos? Pues? Sí, lo configuramos en el email. ¿En el servidor mail? Sí. Ya. Se supone que el DNS tiene esa función, ¿cierto? De facilitarte la vida. O sea, todos saben que tras un servidor web, por ejemplo, que es lo que nativamente nosotros usamos, eso está bajo una IP, ¿cierto? No está bajo un nombre, derechamente. Si tú te fijaste, cuando yo configuré el HTTP, ¿viste que en alguna parte yo le dije que mi primera vez.cl era ese servidor? ¿Viste, no? No. Cuando uno levanta una página web, uno la levanta con la IP. Lo que uno puede hacer básicamente es colocar en el contenido de la página los nombres y todo ese cuento, pero eso no quiere decir que cuando yo coloque www.miprimeravez.cl se vaya a cargar esa página. Eso lo hace netamente el enganche o el enlace, lo hace el DNS. Entonces básicamente lo que hace el DNS es eso, o sea, una especie de traductor, facilitarte la vida, las razones obvias. ¿Te imagináis cargando Facebook por la IP de Facebook? ¿Cachai? O todas las páginas por las IP, sería como complejo. Por decirlo de una forma, es como que es como saberse los números de root de las personas y no los nombres, ¿cachai? ¿No? Sería mucho más complejo de digerir y de manejar. Entonces la función es esa. Entonces vamos a colocar acá, vamos a rotularlo primero porque este es DNS. Voy a colocarle la IP primero, ¿cierto? Arquitectura cliente-servidor, lo primero es eso, que en este caso era la 3. La misma máscara, ¿cierto? La puerta de enlace es la 1 y el DNS, que es el mismo, ¿cierto? 168.0.3. ¿Estamos bien, no? Cierro aquí y configuro el servicio. Es la 3, ¿cierto? Ya. Entonces configuro el servicio. Config DNS. Ahí está DNS. Está off, ¿cierto? Hay que dejarlo en on. Y aquí donde yo coloco la configuración del registro, de los registros del DNS, le digo el nombre, como quiero que se llame, y la IP donde está alojado. Entonces, yo sé que lo único que tengo que resolver ahora es eso que está ahí, ¿o no? Entonces coloco aquí www.miprimeravez.cl y le coloco la IP, que sería la 192.168.0.5, ¿cierto? ¿Era necesario? En ese sentido, aquí es necesario porque cuando yo invoque el nombre le voy a colocar www, pues si no se lo coloco no lo va a pescar así, va a pescarlo como mi primera vez, ¿no? Le digo add, ¿cierto? Y ahí subió el registro. Nada, ahí nomás. Ahí nomás. Entonces cierro, y para probar que este servicio está funcionando en este lado del cuento, yo me paro aquí. Bueno, ping va a ser, pues, pero derechamente con la página, pues si yo le coloco www.miprimeravez.cl, ahí está, ¿ves? Y cargó automáticamente con el servicio de DNS, ¿sí? Impecable. El lado que está acá, ¿cierto? Tiene una IP fija, ¿cierto? Entonces lo vamos a configurar. Desktop IP Configuration. Este equipo no es un servidor, no es un servidor, es un equipo cliente, pero da la casualidad que en ese lado del router no tengo un servidor de HCP. Entonces la única manera de que este equipo tenga conectividad es que yo le coloque la IP de manera fija, ¿cierto? Entonces se lo voy a colocar fija. No. ¿Qué pasó? O sea, si se pega frecuencia para arriba, No, ¿por qué no? porque no, porque el router corta la difusión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queréis probarlo? Mira, voy a poner estático y voy a poner de HCP. Pero está en rojo. ¿Quién? Ah, ya. Ya, perfecto, listo. Dejémoslo para el final entonces, cuando esté en verde.
no hay problema de ancho. Vamos a configurar el router entonces. Router. La manera real de configurar un router es hacerlo a través del puerto de consola, ¿cierto? Y para eso saco un laptop, que lo coloco ahí, y uso este cable de conexión que se llama cable de consola, este cable varonil que está ahí, ¿cierto? Con ese color calipso, ¿cierto? Lo coloco ahí, de RS232, que es el puerto serial, al puerto de consola del equipo, ¿sí? Le doy clic a eso, al laptop, voy a desktop, a terminal, ¿cierto? Y ahí aparecen los datos de configuración del puerto serial, que están a 9600 bits por segundo, ¿cierto? 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada y sin control de errores, le doy OK, ¿cierto? Y ahí estoy dentro del router, ¿sí? ¿Alcanzan a distinguir algo de ahí atrás de lo que yo voy a escribir aquí? Muy poco, ¿sí o no? Entonces, lo que yo voy a hacer, ustedes van a seguir configurando aquí, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es cambiar acá, mira, voy a cerrar aquí, voy a modificar las opciones, ¿cierto? Aquí en preferencias voy a hacer dos cambios. Uno es esto que siempre es sano, compadre, de colocar el Always Show Port Labels, que lo que hace, entre otras cosas, es marcarme o rotularme todas las etiquetas para que yo saber a ciencia cierta cuál es cuál. Y lo otro, que lo voy a hacer yo, ¿cierto? Pero para favorecerte a ti en ese sentido, es cambiar las fuentes, ¿cierto? Del CLI, cambiarlas a 12. Ahí nomás, a 12. Y voy a aplicar y voy a cerrar. ¿Y qué voy a ganar con eso? Que cuando yo me pare aquí y diga CLI, se va a ver más grande para que usted pueda ver desde allá atrás. Pero insisto, usted va a estar configurando desde donde yo te dejé en el computador, ¿vale? Es lo mismo. Lo único que aquí ganamos que es más grande. Ya. ¿Ah? Que no, por supuesto, porque esto se configura a lo macho mero, ¿cierto? A lo mero macho. Ahí estamos. No. Router. Primer comando de configuración. Ahí estamos. Ya. Primer comando que se van a saber, ¿cierto? Para este cuento de la configuración de un router es el comando enable, compadre. Exacto, enable, que lo que hace es pasar del modo no privilegiado o sin privilegios al modo con privilegios. Igual que Linuxito, compadre. Indicador de que estáis con privilegio, el gato, ¿sí o no? Ahora coloco el comando que se llama configure terminal, que está ahí. Y lo que hace ese comando es entrar al modo de configuración del router por la consola. El siguiente comando es hostname, que es para ponerle el nombre al router, ¿cierto? El router en este momento se llama router, ahí está. Y le voy a poner el nombre 1, hostname 1, ahí está. ¿Cómo me di cuenta que ahora cambió esa cosa? Porque claramente antes del signo de paréntesis ahora dice 1, ¿cierto? Y ahora voy a proceder a configurar las interfaces, cada una, ¿cierto? Y levantarlas. Entonces lo primero que voy a hacer es entrar a la interfaz Fast Ethernet 00. Interfase Fast Ethernet 0/0, ¿cierto? Le doy Enter. ¿Cómo sé que estoy dentro de la interfaz? Es porque dice el prompt del router, dice config-if de interface, right? Yes. Yes. Y aquí coloco ahora IP address, ¿cierto? IP address. Y la IP y la máscara, que en este caso sería la 192.168.0.1 con máscara 255.255.550. ¿Esa es la primera puerta de enlace? Esa es la puerta de enlace que va a la red de abajo, ¿cierto? A la de abajo. Le doy Enter, ¿cierto? Me doy cuenta que automáticamente, ¿cierto? Fue absorbido ese valor. Y le digo el comando no shutdown, ¿cierto? Que es levantar, ¿cierto? Shutdown es apagar y no shutdown es obviamente lo contrario, ¿cierto? No te apagues, ¿cierto? Le digo Enter y ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto? Que la interfaz empieza a linkear de inmediato, ¿cierto? Ya. Sigo.
salgo de la interfaz esa, ¿cierto? Con exit y cambio a la interfaz Fast Ethernet 0 raya 1, ¿cierto? No, 1 raya 0. No, me equivoqué yo, no es que me equivoqué yo. Net, ahí está. 1 raya 0. Y aquí coloco la IP, pero la IP que le corresponde a esa puerta, que sería la IP address 10.0.0.1 con máscara por defecto que es 10.0.0.0.0, ¿cierto? ¿Sí? Y el típico no shutdown que hace que la interfaz se levante, ¿cierto? Vamos a esperar que se ponga verde. Verde. Voy a aprovechar por mientras de guardar la configuración del router, ¿cierto? Haciendo el siguiente comando. Con el comando end, ¿cierto? Vuelvo automáticamente y rápidamente al modo de Dios, ¿cierto? Y coloco copy running config en startup config. Lo que pasa aquí es que todo lo que se ejecuta en el router, ¿cierto? Que tiene el sistema operativo iOS, ¿cierto? El iOS de Cisco, ¿cierto? Todo lo que se ejecuta o toda la configuración que yo he hecho hasta ahora está en la RAM, ¿cierto? Se apaga y se va todo. Entonces con este comando lo que yo hago es guardarla en la NVRAM, ¿vale? Entonces le doy Enter y ahí se copió la configuración en la NVRAM. Minimizo aquí, ahora estamos en verde, ¿cierto? Frederick. ¿Qué dice ahí? DHCP request file, lo cual indica, compadre, de que independiente, como tú viste, de que este equipo efectivamente, ¿cierto? Aquí hay un DHCP, ese DHCP no se irradia o no cruza el switch que está aquí. ¿Hay una forma de hacerlo? Sí. Se llama DHCP Helper Address, se llama, que es hacer que cruce un DHCP, ¿cierto? Que funciona por broadcast, y se supone que el router es uno de los dispositivos o el dispositivo que corta el broadcast, ¿cierto? Para que el broadcast no se irradie. Cuando hablo de broadcast no estoy hablando en japonés, ¿cierto? ¿O sí? ¿No? ¿Todos saben lo que es broadcast? Pero si no, el broadcast, chiquillo, se supone que cuando yo me comunico con un equipo, ¿cierto? Dentro de la LAN, esa información que viaja a través de la red es enviada a todos los puntos de la red a través del broadcast. ¿Ok? Ya. Listo, tengo listo y configurado casi todo. Me falta configurar la IP de este equipo, ¿cierto? Que como vimos recién, hay que poner la IP fija, ¿cierto? Porque el DHCP no pasa el router, y coloco la 10.0.0.2 con máscara por defecto, la 10.0.0.1, y ¿hay algún problema en que yo coloque como DNS el que está al otro lado y que sea total y absolutamente distinto de mi red? ¿Hay algún problema o no? Sí. No hay ni un problema, compadre. De hecho, esto es muy frecuente y muy cotidiano que pase. Si tú te das cuenta, cuando uno configura, cuando uno recibe IP por DHCP en su casa para navegar, porque uno está navegando, ¿cierto? Y tengo un DNS configurado porque estoy navegando por nombre, y tú vas a la configuración que se te asignó por DHCP, te vas a dar cuenta que la IP del DNS es una IP que es total, absolutamente distinta de la tuya. ¿Qué es lo único que tiene que pasar para que esta cuestión funcione? Que yo pueda llegar al DNS, ¿cachai, no? Y yo aquí obviamente puedo hacer ping al DNS, entonces puedo cargar el servicio del DNS, aunque esté no en mi red. Ya, listo. Vamos a configurar lo último y terminamos, ¿cierto? Que en este caso sería configurar el servicio de correo, y vamos a probar y estamos listos. Email, aquí estoy, ¿cierto? Configurando el servicio de correo email. Vamos a colocar aquí como your name, ¿cierto? Es Mario, aquí va el nombre de pila, ¿cierto? Mario Aguilar, ¿cierto? La dirección de correo electrónico, y aquí ojo con estos datos, porque aquí cuando te piden email address te está diciendo toda la dirección, ¿cierto? O sea, usuario @ máquina, ¿cierto? O dominio. Entonces aquí sería Maguilar, ¿cierto?
Maguilar arroba mi primera vez .cl. Acá me está pidiendo que yo coloque la información del server, ¿cierto? Donde les tengo que decir quién o cuál es la IP del servidor de correo entrante y saliente, y para eso yo miro mi estructura y digo, ¿dónde está el servidor de correo? Está aquí. ¿Y cuál es la IP que tiene? Esa que está ahí. Entonces eso coloco ahí. Correcto. No de la puerta de enlace. Ahora, cuando uno configura un correo electrónico, que hoy pocas veces uno no lo hace, ¿cierto? Porque uno ya navega, baja su correo a través de webmail, Gmail o cualquiera de esas cosas, ¿sí o no? Uno ya no hace esto de configurar clientes de correo electrónico como lo hacíamos antes cuando configuramos Outlook Express, por ejemplo. Pero cuando uno coloca o uno configuraba, antiguamente uno configuraba estos servidores, yo no le podía decir al cliente que colocara aquí una IP porque el cliente se iba a marear, porque esos valores tenía que configurarlo el cliente. Entonces aquí uno colocaba que el servidor de correo electrónico entrante, ¿cierto? Se llamaba por ejemplo, movistar.cl. ¿Cachai, no? Y el servidor de correo saliente era smtp.movistar.cl. Y eso es mucho más claro para un cliente para que lo configure, ¿cierto? Pero eso quiere decir que el servidor DNS tiene que resolver esos nombres, ¿cachai? ¿No? Esos nombres tienen que estar resueltos por el DNS, porque aquí lo que él va a buscar es una IP. Entonces lo vamos a dejar así, por ahora, ¿vale? Pero yo podría colocar aquí un nombre y tener esos nombres resueltos en el DNS y no habría ni un problema. Ya, username, compadre. El username de Maguilar, ¿cierto? Es lo que está antes del arroba, o sea, Maguilar, ¿cierto? Y la clave que dijimos que era 666. Guardo, ¿cierto? Y lo que uno hace cuando uno crea una cuenta de correo, ¿qué es lo primero que hace? Se manda un correo a sí mismo. Entonces digo compos Maguilar, ¿cierto? arroba mi primera vez.cl. hola y le digo enviar. Y ahí me dice este servidor o esta interfaz me dice que el correo fue enviado satisfactoriamente, ¿cierto? Dice send success y le digo receive, ¿cierto? Y ahí aparece el correo de Mario Aguilar. Ahora, para probar desde este lado que estoy cruzando, ¿cierto? Estoy cruzado el router, voy a ver si puedo cargar la página. Me coloco aquí y coloco mi primera vez, www.miprimeravez.cl. Se va a demorar un cachito, pero debería cargar. ¿No te salió? ¿Sí? La razón por la cual se demora es que la primera vez él lo que hace es reconocer el camino, no sabe cómo llegar allá, ¿cachai? Entonces la primera vez se demora un cachito, pero debería llegar. Go. Y así nomás. No pasa nada. Mi primera vez. No, vamos a hacerle ping. ¿Está mal escrito? Espérate, déjame, es que me sirve para hacer esto, pues mira. NSLOOKUP. ¿Conocían ese comando? ¿Sí? NSLOOKUP. No tengo DNS. Ese es el problema. ¿Ve? Muy bien. Muy bien. 192.168.0. ¿Cuánto era el DNS? 3. Excelente. ¿Ve? Muy bien, pues. Entonces ahora yo cierro aquí, exit, y coloco NSLOOKUP. Ahora sí. ¿Ve? Entonces ahora puedo colocar www.miprimeravez.cl. Y ahí está haciendo camino. Debería arrojarme un resultado. Ahí está. ¿Ven? Entonces si hace eso, quiere decir que yo si voy acá y coloco www.miprimeravez.cl, debería cargar la página. Ahí estamos. Cierro video